Queridas amigas, amigos de Forum, los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viaje y su casa misma es viaje. Así comienza Sendas de Oku, un libro que no me cansaré de recomendaros solo por su prólogo, escrito por Octavio Paz. Ya merece la pena que lo busquéis. Pero estas palabras, esta reflexión nos llevan al libro del que hoy os vamos a hablar, una vez más, La vida como viaje. ¿Hacia dónde? ¿Hacia quiénes? Entre elegir que más allá de nuestra vida de carne y hueso hay dos opciones arraigadas, inflexibles y contrapuestas, o nos espera un Dios, llamémosle ser superior, o la nada, pero existe una tercera vía. ¿Y si la muerte tuviese prórroga? Javier Goma, autor de Necesario pero imposible, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Forum. Gracias a vosotros. Bueno, hemos hecho toda esta introducción sobre estas vías, pero la presentación del libro en la que tomó parte en Madrid Jon Juaristi hablaba de unas palabras de Borges que decía que, no sé si en bromas te lo pregunto, que los españoles somos los únicos que creemos en la inmortalidad. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, la experiencia y la visión de la historia de la filosofía contradicen eso un poco, en el sentido de que el tratado de la inmortalidad del alma era un tema central de la filosofía desde el origen hasta Kant, hasta principios del siglo XIX. De pronto se convirtió en un no tema, no en algo que los filósofos se plantearan y excluyeran, sino en algo que directamente no se plantearon, salvo, y es una de las poquísimas excepciones, Unamuno, que hizo de la inmortalidad un grandísimo tema y además con un gran estilo, y que era vasco, era español. En ese sentido, se podría decir que la frase de Borges en realidad era una indicación, una sugerencia de Unamuno, o de los caprichos que Unamuno tenía en un tema que era excéntrico en ese momento. El ateísmo hoy día, el agnosticismo, copan un poco el monopolio de la realidad. ¿Qué te parece? Sí, la presunción antes del siglo XVIII es que cualquier escritor, novelista, poeta, científico era creyente. A partir del siglo XIX la cultura se hacía atea. Salvo presunción en contra, el filósofo, el poeta a partir del siglo XIX era atea. Y hoy yo creo que vivimos en una época en la que podemos abordar esos temas con menos prejuicios. Si se jugara una partida de ajedrez entre un creyente y un ateo, yo creo que quedarían en tablas. Porque el ateo tiene un problema y es responder de dónde viene todo. Y el creyente tiene otro. Y es por qué este mundo está tan mal hecho. Alguna vez se dice en broma que Dios hizo el mundo en 6 días y se nota, ¿no? Porque podía haberle dedicado 16 y hubiera resultado un poquito más redondo. Un poquito más de 16 igual. Ahora reordenarlo le costaría bastante más tiempo. Por eso digo que yo creo que honestamente hay unas tablas. A mí me gusta decir que desde el punto de vista del conocimiento nadie sabe. Y por eso todos somos agnósticos. Porque agnóstico viene de la palabra de saber. Entonces, saber, todos somos agnósticos. Pero desde el punto de vista de la creencia, todos somos creyentes. Porque incluso el ateo cree en algo. Y nos movemos en el plano de las creencias. De manera que hoy el ciudadano contemporáneo es agnóstico y creyente al mismo tiempo. Bueno, este impresionante trabajo es ya un poco has cerrado un poco el círculo de una trilogía en la que indicabas que son unas instrucciones privadas para vivir. ¿Cómo has desarrollado esta trilogía? Este es digamos, el colofón, el resumen de todo. Cuéntanos un poco. Este libro, Necesario pero imposible, termina con un capítulo que se titula Raptado por las musas, que es un ensayo sobre la vocación literaria que en realidad no tiene nada que ver con el resto del libro, pero era una manera de decir al lector, oye, si has querido seguirme por estos 3 libros de la trilogía y este otro de la esperanza, quiero contarte no solamente esos conceptos que te he podido desarrollar antes, sino cuál ha sido la emoción poética, el eros o el enamoramiento que me ha llevado a mí a dedicar los mejores días y los mejores años de mi vida a algo que nadie me ha pedido, que es escribir libros. Y eso sí, he sido un hombre de una sola idea y de una sola causa. Y es verdad, tiene mucho que ver con un volverte sobre tu corazón y ver qué experiencia fundamental tienes. Pero a mí, cuando analizo mi propia experiencia, me interesa de ella lo que es universal. No me interesa lo que me pasó en tal veraneo o en tal amor solo a mí, sino tratar de sacar lecciones que, siendo totalmente mías, son universales, porque soy un hombre como todos los demás. Aquello que es universal en mí. Entonces, tiene algo de instrucciones privadas,
pero instrucciones privadas de cómo ser hombre, cómo ser individual o cómo ser mortal, y por eso son comunicables a los demás. Bueno, Aristóteles decía que el hombre es más fuerte que su propio destino al final, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, ahí yo distinguiría dos aspectos. Nosotros tenemos unos destinos diferentes en este mundo, pero al mismo tiempo el mundo tiene una estructura. Hay cosas que en este mundo son posibles y otras directamente que no. Pues por ejemplo, de momento, volar o ser inmortales o quizá pues tener, no sé, una ubicación, podemos estar ubicados en 4 sitios al mismo tiempo. Es decir, este mundo tiene una estructura que es difícil superar y entre ellas está el hecho de que nos permite vivir, llegar a ser una flor y al mismo tiempo nos destina a algo tan indigno como es la muerte. Y eso es estructural. Por tanto, todos los destinos pasan por eso. Precisamente te iba a comentar esta expresión tan tuya, tan del libro, que es la indignidad de la muerte. ¿Crees que este hecho es la última palabra? Por una parte, la indignidad de la muerte nos lleva a una especie como de mandamiento que nos podemos dar a nosotros mismos, que sería algo así como: haz que tu vida tenga tal dignidad que la muerte sea injusta, que la muerte sea un empobrecimiento, que la muerte sea realmente triste. O sea, qué hermoso es cuando pensamos que cuando alguien muere el mundo se empobrece. Es triste porque se ha ido, pero qué grande debió de ser esa personalidad que consideramos que el mundo se empobrece y que nos deja a todos un poco más huérfanos. Entonces, un imperativo sería: vive de tal manera, con tal dignidad, que tu muerte sea totalmente injusta. Y la segunda fase está: después de esta injusticia, que es verdad que todos sentimos, ¿lo humano termina? ¿O hay alguna posibilidad de continuación de lo humano? ¿La vida del individuo está destinada a una destrucción definitiva? ¿O podríamos pensar que esa historia continúa, que tiene una prórroga, que tiene un suplemento? Entonces este libro se plantea bajo qué condiciones una persona, un ciudadano del siglo XXI, podría pensar esa posibilidad, esa esperanza. Estaba acordándome ahora de ese gran artículo de Trías, El gran viaje, que decía que, por cierto, ganó el premio Mariano de Cavia, además que yo lo localicé gracias a un amigo que tenemos en común, Juan Carlos Viloria, periodista, y que dice: la muerte está ahí, no admite reconciliación sencilla, utiliza esta palabra sencilla que ahí tiene un peso específico importante, ¿no? Hay lo que no podemos pretender, que a veces determinadas doctrinas han pretendido, son reconciliaciones o soluciones demasiado simplistas. No, nos morimos por esto, por lo otro. La muerte es un enigma, porque es lo que decía antes, nos permite al hombre tener conciencia de su dignidad incondicional, infinita, y al mismo tiempo que tiene conciencia de su dignidad, le destina algo indigno. Luego somos unas entidades un poco extrañas, dignas y destinadas a algo indigno. Entonces, la pregunta por la continuidad de lo humano, que es la que yo formulo en este libro, es natural. Cuando alguna vez me preguntan: oye, Javier, ¿por qué recuperas este tema justamente ahora? Yo doy la vuelta a la pregunta y le digo: ¿por qué hemos dejado de preguntarnos este tema durante 2 siglos? Es de lo más natural del mundo que una persona que tiene conciencia de su propia dignidad se pregunte si hay alguna posibilidad de continuación de lo humano, con un matiz. Y es que cuando en los libros anteriores yo trataba de escribir la experiencia de la vida, me gusta a veces definir qué es la experiencia de la vida, que es que si viene un marciano aquí a Bilbao y te preguntan: oye, Begoña, la vida vuestra de los hombres, ¿cómo es? Pues entonces tendrías que explicar: pues mira, nacemos, Uy, a mí me amamos. encantaría, qué situación. Claro, contarle, pero intenta resumir en 5 minutos a un marciano qué es la vida humana. Entonces tendrías que decir cosas que nos ocurren a todos. No podría decir solamente cosas que le han ocurrido a Begoña. Pues mira, la vida humana es vestir un vestido estampado. No, pues te enamoras, sufres, te desesperas, te ilusionas y contarías una serie de cosas. Y eso sería universal, a todos los hombres nos pasarían. Y entonces llega un momento en el que ya empiezas a pasar de algo que hemos experimentado todos al mundo de la hipótesis. Claro. Y ese es el gran viaje de Eugenio Bueno, pero Trías. lo que decías, efectivamente, el recorrido, lo que decíamos al principio, ¿no? Lo importante es el recorrido, eso ya lo sabíamos por los filósofos, escritores, poetas, pero cuando tú dices, efectivamente, la dignidad hay que llevarla en la vida, lo que estamos hablando al final, estamos tocando casi lo que dicen los que creen en Dios. Si llevas una mala vida,
irás al infierno. Quiero decir, aquí hay un punto donde lo importante es ser buena persona, ser digno en la vida, porque lo indigno llega a la muerte si tú eres, tienes un comportamiento indigno en la vida, ¿no? No sé si me explico. Entiendo muy bien lo que dices. Al final toca lo religioso. Vamos a ver, el libro que yo presento es un libro que no va en absoluto contra la religión, pero es un libro que quiere marcar su propio territorio. Y el territorio que quiere marcar es una visión antropológica, es decir, desde el hombre y desde la mujer y desde su experiencia, y por otra parte una visión filosófica. Con lo cual, es verdad que este libro utiliza algunos de los resultados que podemos de la investigación teológica, pero quiere marcar un territorio específicamente filosófico, no presupone la fe, desde luego tampoco la niega, y se dirige a todas las personas, esas que antes te definía, de agnóstico creyente, que son todos los ciudadanos del mundo. Y con la confianza de que a veces yo planteo el libro de la siguiente manera. Oye, Begoña, si yo te digo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar a Madrid? Y dice, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues mira, vamos a hacer, yo le voy a pedir permiso a tal persona para que te dé a ti una licencia para venir a Madrid, y yo te hago un plan creíble. Entonces luego tú te vienes a Madrid o no. Pero es creíble y luego tomas tus decisiones. Bueno, pues yo lo que pretendo en mi libro es ese gran viaje que habla de Eugenio Trías, te voy a hacer una presentación creíble. Luego ya tú decides si te la crees o no, pero por lo menos que sea creíble, porque muchas veces viene envuelta en un papel que ha dejado de ser creíble. Y por eso en el libro a mí me gusta hablar de que hay una parte de civilización del infinito, las creencias del más allá. Filosóficamente vienen a veces con unas categorías que ya no son las nuestras. Entonces el libro hace una labor de civilizar todos esos conceptos para convertirlo, como antes te decía, en una oferta creíble. Cuando hablas de que el individuo es el más excelente de los entes, sí. ¿A qué te refieres? ¿Quiénes o cuáles son los entes y por qué? Mira, Begoña, si yo te digo, te voy a dar un filtro o te voy a dar un bebedizo, como en la Edad Media, que tú te lo tomas y vas a tener un sentimiento de euforia, de felicidad, siempre con independencia de lo que le ocurra a tu marido, a tus hijos, lo que te ocurra en el trabajo, con independencia de tus decisiones existenciales, de tu propia decisión individual, de tu vida individual. La mayoría de la gente no se tomaría ese filtro, porque prefiere ser infeliz tomando sus propias decisiones, como consecuencia de sus propias decisiones, a ser feliz de una manera despersonalizada. Por tanto, lo más importante para el hombre, incluso por encima de ser feliz, o de ser virtuoso, es ser individual. Tenemos que ser individuales. Y el gran flor que ha producido el mundo, el último estadio de la evolución de la vida, el mayor progreso moral que ha hecho nunca la civilización, es la posibilidad de ser individuales, de tener conciencia de nuestro valor único e irrepetible. Y eso es un placer y es un logro exquisito que no deberíamos nunca perder. Hablas también de este punto importante en el terreno filosófico, que es la época post-Kant, concretamente del asunto de la inmortalidad, cómo pasa a estar colonizado por las religiones. Sí, bueno, por las religiones, en el sentido de que la filosofía ha hecho una dejación. Porque yo creo que antes te lo comentaba, que es de lo más natural que un individuo se pregunte, ¿quiere vivir? Todos queremos vivir. Y que ahora tenemos la pulsión de seguir viviendo y seguir siendo. Y la muerte nos dice que no, y produce una destrucción definitiva. Entonces la pregunta es natural. Y de hecho, no solamente en la filosofía, en la literatura, en el arte, ese anhelo está muchísimas veces reflejado. Y de pronto se produce algo tan antinatural en el siglo XIX y XX que la filosofía deja de preguntarse por ello. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo un momento en que la esperanza en una vida del más allá, el hombre moderno lo consideraba como algo perteneciente a un mundo medieval, un mundo antiguo del que nos teníamos que emancipar para ser ciudadanos mayores de edad. Y tenía sentido, pero esa lucha ya ha terminado. Y ahora en el siglo XXI creo que nos podemos plantear sin prejuicios, sin condicionantes religiosos, aun cuando, insisto, no contradice para nada las creencias religiosas, pero también sin condicionantes positivistas o ateos, esta pregunta que a mí me parece la pregunta de lo más natural. Bueno, el tema de la individualidad se va marcando cada vez más claramente a medida que vamos avanzando, incluso en este mundo en el que las nuevas tecnologías, ¿quién iba a pensar hace 40 años que íbamos a dar un botón y íbamos a ver a una persona que está en Australia? O cosas que, bueno, hasta Julio Verne no hubiera podido imaginar, ¿no? Pero este terreno de la individualidad, Javier,
puede alcanzar cotas de no integración social. Quiero decir, ¿dónde están los límites, la membrana esa tan fina entre ser individual como ser digno? O ser individualista. O ser individualista. Exactamente. Pues mira, este libro, el de Necesario pero Imposible, tiene una afinidad un poco secreta con un libro anterior que se titulaba mío, Aquiles en el gineceo o Aprender a ser mortal. Ese libro describía el camino de la vida de todo hombre y de toda mujer. Y lo describía como un paso del estadio estético al estadio ético. En la infancia y la adolescencia vivimos en el estadio estético, porque nos podemos poseer a nosotros mismos. Y vivimos en lo que en algún lugar se llama una ociosidad subvencionada, subvencionada por los padres, subvencionada por el Estado. Y de pronto tenemos algo muy extraño que hacer. Y es que esa persona que vive para sí mismo, que se autopertenece, ese joven que apenas tiene obligaciones, tiene que experimentar una doble especialización. La especialización del corazón y la especialización del oficio. Es decir, normalmente acaba buscando pareja con la que constituye una casa y acaba escogiendo un oficio de los muchos que hay. Eso es una doble especialización, que es una doble integración social. Bueno, pues ese proceso, que es un proceso sano, por el que, como te digo, sin dejar de ser irrepetible, te acabas convirtiendo en un instrumento de algo que te supera, la sociedad o la familia, durante 2 siglos ha tenido un problema, y es que toda la cultura ha fomentado mucho lo que podríamos decir el estadio estético, y en cambio ha criticado la integración. El romanticismo consideraba que constituir una casa era un horror, lo mejor era tener amores apasionados, y en cuanto al oficio lo consideraban que eran burgueses y filisteos, lo importante era ser bohemio, ser creador, y se exaltaba mucho la personalidad individual. Y en cambio se criticaba y se menospreciaba todo lo que representaran límites, todo lo que representaran especializaciones. Hoy tenemos un problema pendiente, y es cómo decir a ese chico o a esa chica liberada que toda la cultura conspira para decir que sea ella misma, que sea auténtica, que se autorrealice. ¿Cómo le podemos convencer de esa doble especialización, la del oficio y la del corazón, que representa limitaciones, cuando hemos desprestigiado los límites? Por tanto, la cultura tiene pendiente, primero, revalorizar ya no las vivencias individuales, sino las convivencias, de igual manera que este libro habla de la supervivencia. Y en segundo lugar, tenemos que recuperar el valor atractivo, casi diría yo que seductor, de los límites. Te voy a poner un ejemplo, la amistad. La amistad es algo que nos vincula, es algo que acaba estableciendo... De la que hablas en un artículo tuyo muy interesante que se llama Viejo Amor. Ah, sí, Begoña, pues mira, ese... Porque aquí tratas el tema de la amistad de forma profunda. Sí, porque yo intentaba decir ahí cuál es la diferencia entre la amistad y el amor. En primer lugar, porque ahora nos hemos acostumbrado a pensar que el momento del enamoramiento es esencial para esa especialización del corazón, es decir, para fundar una casa con alguien, ¿no? Cuando durante siglos y siglos y siglos el amor y el matrimonio no tuvieron nada que ver. Y si bien lo piensas, es un poco absurdo que una decisión tan trascendente, a veces se dice el matrimonio es una institución que existía cuando la esperanza de vida eran 40 años. Claro, tú te morías con 25, con 30, pero claro, la esperanza de vida son 80. Es convivir 50 años con la misma persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la amistad y el amor? En principio te diría, para el amor romántico, el amor pasional, el tiempo conspira en contra. Y lo peor que puedes decir de un amor es que es un viejo amor. En cambio, la amistad, el tiempo conspira a favor. Y lo mejor que puedes decir a un amigo, Juan Carlos Viloria, que estábamos citando antes, es un viejo amigo. Y nadie se sentirá ofendido por decir que es un viejo amigo. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto para mí, para que el amor dure, ese amor cuyo tiempo conspira en contra, es elige una persona de la que puedas ser amigo. Porque entonces tendrás la durabilidad de la amistad y la pasión del amor. Bueno, utilizas también un ejemplo, esto de los platos malabares, que explícanoslo. Sí. ¿Qué relación tiene este ejemplo con este debate sobre la trascendencia, vamos a decir así, de la muerte? Claro, porque yo hablo, como muy bien dices en la introducción del libro, sobre esos juegos malabares, en el sentido de que nosotros tenemos que ser individuales y tenemos que ser individuos en este mundo. Es pasar del estadio estético al estadio ético, ser personas con una doble especialización, constituir una casa, elegir un oficio, ser personas de una dignidad, que tu muerte sea injusta, lo que estábamos hablando antes, ya es mucho. Y mientras tanto, pensar cómo podría ser una continuidad de lo humano, una supervivencia, ya es doble. Entonces, ser mortales y al mismo tiempo mantener esperanza en el otro mundo es un juego malabar. Yo creo. Es que cómo cansa vivir, ¿eh? Porque hay gente, me refiero a las personas que
ya mayores, que todos hemos tenido en nuestra familia, no excesivamente, vamos a decir, enfermas o con una enfermedad marcada, cuando dicen, qué cansado estoy, qué necesidad tengo ya de dar el paso de morir, ¿no? Esta expresión que a veces hemos escuchado, ¿no? Sí, cuando yo escribí Aquiles en el gineceo y describía el paso del estadio estético al estadio ético, por qué Aquiles, que era inmortal, eligió ser mortal y eligió ir a Troya para morir y morir joven, y yo ponía mucho énfasis en ese paso, que yo es el que experimenté muy intensamente cuando tenía 20 y tantos años, ¿no? Y traté de convertir de eso una teoría válida para todo el mundo. Pero en este libro, En Necesario pero Imposible, incluyo un capítulo que no corrige el anterior, pero lo matiza un poquitín, que es un capítulo que dice, el estadio ético dura mucho. Porque hay incluso un placer en madurar, hay un placer en esa doble especialización, hay un placer en escoger pareja, hay un placer en estrenar oficio. Pero empiezas con 25 años, 27, 30, 35, 40, 45, 50, y el estadio ético, esa madurez, dura mucho. Y fíjate, yo en el libro distingo dos clases de vidas. La mejor es una ley de vida. Entonces dices, estadio estético, estadio ético, dura mucho, y muerte. Y cuando se muere dicen, ley de vida. Pero luego está mucha gente que son, y que no nos debemos olvidar, y que la filosofía ha olvidado muchas veces, que son esa gente que ni siquiera tiene ley de vida, que son vidas sin destino, son vidas tachadas, y muchas veces sin culpa por su parte. Personas que por circunstancias sociales, por circunstancias económicas, por circunstancias culturales, tienen una vida que podríamos llamar casi indigna, y que son vidas, como te digo, tachadas. ¿Y no tiene la culpa, Javier, un poco el tipo de sociedad que estamos creando? Bueno, el modelo de sociedad. Yo sé que es contracorriente lo que voy a decir ahora, pero ya lo he dicho muchas veces. Yo creo que vivimos en la mejor época de toda la historia universal. Y suelo hacer una fórmula para Esto está muy bien escucharlo, ¿eh? Bueno, sí. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ver qué me contestas. Si tú no supieras qué posición vas a ocupar en la sociedad, o sea, que el azar o la lotería te podría llevar a ocupar unas posiciones u otras, ¿qué otra época elegirías tú para ser pobre, para que te duelen las muelas, para ser una persona con algún tipo de hándicap físico o psicológico, para ser extranjero, para discrepar del poder, para ser preso, etcétera, etcétera, etcétera? No conozco a nadie que no diga hoy, 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 hoy. Eso significa que en los últimos 40, 50 años, esta sociedad, que ha pasado por tantas cosas, entre otras 2 guerras mundiales, una guerra civil, etcétera, pues esta sociedad ha sido capaz de combinar 2 cosas buenas que prácticamente nunca se combinan: la dignidad moral y la prosperidad económica. Somos una sociedad que hemos sido capaces de reconocer la dignidad al individuo, de crear una sociedad justa y encima con una prosperidad económica que nunca hemos conocido. Lo que sucede es que cuando somos prósperos, nuestra capacidad de quejarnos es mucho mayor. Aquí estás hablando, lógicamente, de la sociedad occidental, porque sin duda. Nos olvidamos siempre de que existen muchos millones de personas que están en guerras civiles, sufriendo enfermedades tremendas, de una pobreza. Esto también es la típica pregunta que se les suele hacer a los creyentes. Si Dios existe, ¿cómo puede permitir esto, ¿no? Bueno, es que entonces... ¿Vamos hacia una sociedad más solidaria, Javier? Quizá por interés propio de cómo se está configurando el interior del individuo. Es que, mira, esta sociedad, la sociedad avanza en tropicones, avanza con retrocesos, avanza con dolor y a veces incluso con atrocidades. Pero es que es incuestionable que en los últimos 1000 años, 2000 años, 3000 años, la sociedad ha prosperado económicamente y sobre todo ha habido un inmenso progreso moral. Te voy a poner un ejemplo. La paz, que en este pueblo es una cosa muy valorada, ¿no? Durante mucho tiempo la virtud estaba asociada a la guerra, a la violencia. Durante siglos y siglos, y la persona que tenía más legitimidad política era la persona que había triunfado en la batalla. Y la virtud, la palabra virtud, viene de vir, en el sentido de facultades masculinas probadas en la guerra. Hoy día consideramos que el valor supremo de los pueblos es la paz. A mí me ocurre, violan a una hija mía y a cualquier otra época yo practicaría una venganza privada espeluznante al autor de esa violación. Hoy tengo que confiar a una persona que no conozco, que es un juez, a través de un procedimiento que yo no he hecho,
para que tome una decisión sobre una cosa que me afecta íntimamente. Eso es la abdicación de la paz, la abdicación de la violencia y la entronización de la paz como valor supremo. Esto es del siglo XX. Es un gran progreso. Bueno, pero ¿por qué ese progreso está ligado a que ciertos conceptos de alguna forma estén dejando de ser tribales? Exactamente. Nos estamos alejando de la tribu. Exactamente, esa sería una buena definición, Begoña. Estamos pasando de lo tribal a lo cosmopolita. Es verdad que la paz se ha impuesto en los estados de derechos democráticos occidentales, y la paz en el nivel de las relaciones entre los estados todavía tiene mucho que avanzar, porque no hay un poder arbitral que garantice la paz entre los pueblos. Pero en los pueblos, el País Vasco, España, ha sido territorios que han sido escenarios de una violencia y un enfrentamiento casi interminable. Estamos viendo cómo por todas las partes se convierte la paz en el valor supremo. Y eso es muy importante. Podríamos decir, discutid, deliberad, enfrentaos lo que queráis, podéis incluso reñir, pero dejemos el cuerpo en paz, el cuerpo físico, lo apartamos de la discusión. Has hablado de este tema que está muy relacionado también con un apartado importante del libro Paz, Tribu, Sociedad Actual, que es el lenguaje, que analizas en varias partes del libro. El lenguaje como algo incluso que va más allá de la persona, o sea, que es un concepto que tiene entidad propia. Sí. Mira, por una parte, un filósofo es un literato. Mira, por una parte tengo que decir que el filósofo utiliza conceptos, como el científico, pero sus tesis no son probadas en un experimento como el científico, sino que un filósofo es una persona que pronuncia conceptos que no puede demostrar. Por tanto, tiene que convencer, que es como un novelista o como un poeta. Un verdadero filósofo es una persona que tiene un lenguaje literario apto para convencer, para persuadir y para seducir. Y eso es algo que, desgraciadamente, la filosofía contemporánea ha olvidado demasiado. Los principales libros de los últimos 20, 30, 40 años parecen escritos en hegelico, que es el lenguaje que inventó Julio Cortázar en Rayuela. Hay un momento en que describe una especie como de relación amorosa y para describir esa situación amorosa, especie como de situación orgásmica, utiliza un lenguaje inventado por él. Pues ese lenguaje podría describir bien la filosofía contemporánea. Yo creo que la filosofía tiene un imperativo de claridad, de brevedad, de seducción, de emoción. No solamente es el concepto, es el eros o la emoción que ese concepto te produce, la que el filósofo debe ser capaz de transmitir. Estamos ya casi en la recta final, tendríamos para hablar muchísimo porque es un placer escucharte. Hablas de 20 años de ansiedad. Estoy leyendo literal, pero no es mala la ansiedad cuando la ansiedad raya la obsesión. Es malo, Begoña, ¿Vamos a necesitar 20 años más para corregir esto? Bueno, vamos a ver, eso era una indicación autobiográfica. Y yo te digo, sí, claro que es malo la ansiedad, pero ¿yo qué podía hacer? Yo tenía la siguiente circunstancia. Yo me considero no, es que de verdad ha sido mi experiencia, una vocación literaria totalitaria. Por eso el capítulo se llama Raptado por las musas, y muy temprana, con 15, 16, 17 años. Y sin embargo, de una madurez tardía. Si tú tienes una vocación temprana y una madurez tardía, eso se traduce en ansiedad, porque todo tu ser se orienta hacia algo que no tienes la madurez para buscar forma, para darle comunicación. Por tanto, estuve 20 años dominado completamente por la ansiedad. A cambio, una concentración de energías extrema que cuando ha salido todo a partir de los últimos 10 años. Esto que dices, que estás en Troya, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque, explícanos, yo lo he leído, pero... Mira, en Aquiles en el Gineceo, o Aprender a ser mortal, cuenta el mito de Aquiles, no el de la madurez, sino el de la adolescencia. Aquiles era hijo de una diosa, y le dijeron a la diosa que su hijo iba a morir. Sí iba a la guerra de Troya. Entonces escondió a su hijo en un lugar que nadie podía imaginar que Aquiles, el gran guerrero, pudiera estar vestido de mujer en un gineceo, que son las zonas dedicadas a las mujeres en el reino. Pero por otra parte, los griegos sabían que solamente iban a ganar la guerra de Troya si contaban con Aquiles. Entonces Ulises se vistió de vestido de mercader y logró capturar a Aquiles. Y la pregunta que yo hacía era, ¿por qué Aquiles, que en el gineceo era eterno como un dios, decidió ir a Troya, donde sabía que iba a morir, ser mortal y además morir joven? Toda la vida del hombre, la tuya y la mía, Begoña, es la historia del paso del gineceo a Troya. Es la decisión. Es la decisión de la entrar, voluntad de entrar en el mundo sabiendo que vas a morir
Y vas a morir joven, porque todos, aunque muramos con 100 años, morimos demasiado pronto. Estamos fuera de tiempo, pero un segundo, una pincelada de este término tan arraigado a tu propia trayectoria, que es la ejemplaridad. No hemos hablado de ella, pero ¿qué significa para ti? Es esa especie de deslumbramiento que provocó mi vocación cuando tenía 15 y 16 años. Para mí es el centro de todo. Es decir, la ejemplaridad es un modo de acceder a la verdad a través del ejemplo concreto. El ejemplo no es solo algo que ayuda al concepto. El ejemplo es si yo te digo, Begoña, tú quieres explicar a tu hijo qué es lo decente, o qué es lo valiente, o qué es lo bueno, no le vas a mandar a un diccionario o a la Wikipedia. Le dirás, mira, este comportamiento, este ejemplo es un ejemplo de decencia o es un ejemplo de indecencia. Por tanto, el ejemplo es el modo en el que accedemos a las verdades morales. El ejemplo lo es todo. Y sin embargo, ha sido abandonado y lo quise poner en el centro del debate. Ahí tenemos otro foro, porque no hemos hablado ni de la importancia de las cosas pequeñas, de la vulgaridad, también otro tema que te interesa mucho. Sí. Pero bueno, espero que tengamos ocasión. Ha sido Como un placer. Yo, esta sabes que es mi casa, Bilbao, o sea, yo vendré siempre que me invitéis bueno, pues, sin invitación. Forum también es tu casa, porque además aquí esta es la casa de todos. Ha sido un placer otra vez, es que ricasco, Javier. Todo mío. Amigos, la esperanza que puede sobrevenir tras la muerte, la inmortalidad eternamente prorrogada. Nos lo propone Goma. En plena ruta seguiremos porque todos los días son viaje y la casa misma es viaje. Es que ricasco, agur.